cara. Bueno, es lo que dije. Y al juez Sarmiento le toca una porción. Porque y esto lo voy a contar con detalle en la columna del domingo. A él le toca una parte, no toda, pero también tiene una mala puntería el juez. Viste, 3 beneficios que da, 3 personas que cometen crímenes. Bueno, hay que analizar cada caso. Yo creo que en este caso en particular, cualquier juez le hubiera dado la domiciliaria, sí, claro, a esta mujer. El tema es ver qué sucedía después o cómo se controlaba. Bueno, vamos a hablar con Jessica Benítez, directora de Protección y Restitución de Derechos de Mendoza, por el tema, pero no por el caso particular de estos niñitos, sino para entender cómo funcionan o cómo deben funcionar las cosas cuando hay un caso de esta naturaleza. ¿Qué tal, Jessica? Buen día. Montacuto y Rosana Villegas de este lado. Gracias por atender. ¿Cómo va todo? Hola, buenos días. Gracias a ustedes por la comunicación. Buen día. Para entender cómo es el proceso, ¿cómo se asegura el Estado, si es que debe hacerlo, el cumplimiento de los derechos de un niño, o de 2, o de 3, o de 5, como en este caso, cuando la madre o el padre o el adulto del que dependen está en un régimen de detención domiciliaria? ¿Quién interviene? ¿Qué se hace? Viene un juez, le da prisión domiciliaria a una madre, a un padre, o a los dos, o lo que sea, y tienen los hijitos ahí. ¿Qué pasa después o qué debería suceder? Como esta semana hemos estado escuchando varias cuestiones en relación a los sistemas de protección. No todos trabajamos de manera, trabajamos de manera interdisciplinaria, pero no de manera simultánea. En este caso, puntualmente con las prisiones domiciliarias, el juez tiene como varios deberes al realizar, darle el beneficio de la prisión domiciliaria. En algunos casos le da notificación al Ministerio Público de la Defensa, que tiene la figura del asesor, llamada anteriormente asesor de menores, hoy llamado asesor de niños, niñas y adolescentes. Esa figura, cuando se le da vista, se le hace un trabajo interdisciplinario, forma parte de las audiencias, forma parte de las entrevistas al niño, niña y adolescente que habite en ese domicilio donde se le va a dar el beneficio de la domiciliaria a ese imputado, y le devuelve el informe al juez para que determine, a través de su informe, si es o no correspondiente, que esos niños vivan con esa persona que va a estar en ese domicilio. En mayoría de casos por ahí, tanto la justicia nuestra como la justicia federal, cuando van a otorgar una prisión domiciliaria, nos han dado vista como sistema de protección para preguntarnos si nosotros, como equipos técnicos interdisciplinarios, hemos tomado alguna medida en relación a esos niños. Y eso los ETIs, que hay 18 en cada departamento, ¿dependen de usted? Sí, dependen de mí. Están bajo la órbita de la dirección que tengo a cargo. Entonces, ¿qué pasa? Eso es un agotamiento de la instancia también cuando los jueces nos dan vista al sistema de protección para agotar una instancia de información. Si los chicos están bajo nuestra órbita, que hemos tomado una medida, quiere decir que hay un derecho vulnerado o que no hay adultos responsables, padre, madre, y hemos tomado medida con otro adulto. Entonces, es un dato relevante para quien tiene que determinar una prisión domiciliaria. Y la prisión domiciliaria habla, más allá del imputado, habla de que, no estaría en riesgo que los niños estén con ese adulto. O sea, no habla del que va a imputar, sino habla que el beneficio de que los niños estén con ese adulto. Está claro. Ahora, Jessica, en este caso en particular, entiendo que hubo una participación del ETI, una actuación, creo, del ETI. ¿Cómo se le da continuidad a ese control, si es que se lo da? La participación del ETI, en este caso puntualizado, ha sido en 2 instancias. En una instancia cuando ella la privan de la libertad junto con el progenitor de las niñas, en el año 2019, donde quedaba sin figura de responsabilidades parentales. Entonces, en ese caso interviene ETI, nos notifican y empezamos a actuar para poder tomar una medida en relación a que los niños evaluáramos qué adulto responsable se podía quedar con estas niñas. Bien. En esa instancia se toma una medida, se hace un seguimiento.
¿qué pasa? Este caso es muy particular porque le dan la domiciliaria en época de pandemia. Sí. Entonces, tiene particularidades esta detención domiciliaria. Pero, a ver, Jessica, antes de que le den la domiciliaria, ella estuvo casi un año presa en el régimen abierto de mujeres, que todavía no estaba en Almafuerte, me parece, en ese momento. La verdad no estoy seguro. Se llama RAM. Claro, porque ella tenía las nenas más chiquitas, tenía una edad para estar con ella en ese dispositivo que es el RAM. Bien. Ella ahí determina el juez alguna medida de prisión domiciliaria, que es donde la manda al domicilio, y ahí se queda con sus 5 niñas. Claramente se evalúan todos los factores de que en ese momento... O sea, cuando ella estaba en el sistema RAM, tenía a las niñas menores de 5 años, ¿y las otras con quién estaban? Estaban con la abuela. Ah, con una abuela, bien. Con una abuela. Y las intervenciones que nosotros hemos tenido tiene que ver con denuncia entre adultos, ¿sí? Que hablan de una violencia intrafamiliar, pero contextualizada en violencia de género. Esas han sido nuestras intervenciones puntuales. Pero en esas intervenciones, ¿no quedó claro que... les pregunto porque no lo sé, no saltó que esos chicos estaban en condiciones vulnerables al tener que vivir, con una madre que, por lo que muestran, incluso las cámaras del Street View. Ayer lo estábamos buscando nosotros por hacer un trabajo, en Diario 1, y veíamos, nos metíamos en Google Maps y veíamos el Street View, y en todas las imágenes la toma Google, tomando bebidas alcohólicas, yendo con botellas de cerveza para un lado, con botellas de vino para otro, sacando de su casa botellas de alcohol. ¿A qué voy con esto? Nunca en ninguna intervención se notó que estos chicos estaban en situaciones de vulnerabilidad, porque incluso hasta los vecinos dicen se drogaban. La intervención de investigaciones, en este caso de homicidio, dicen se dio en contexto de que estaban tomando droga. ¿Nunca detectaron nada con esta familia? Las intervenciones que hemos tenido son hasta el 2022. No me quiero meter con el tecnicismo de la toma de medida porque tiene una temporalidad la medida, no es que eternamente estamos interviniendo a las familias por una contextualización de un derecho vulnerado en un momento determinado. Porque además, parece que hay otro concepto acá que es cuando vos mandás a una persona a prisión domiciliaria, se supone que los hijitos que dependen de esa persona van a estar mejor y no peor. Claro. Y acá fue al revés. Claro, ¿no? Ese es el tema. Cuando yo te recién te decía como esta cuestión de que hay varias instancias donde el juez nos notifica como sistema de protección. Entiéndase sistema de protección, varios eslabones del Estado. Sí, está claro. Hay un sistema no solamente recae para ustedes. Sí, se entiende. Claro, nosotros somos el último eslabón y somos los que tomamos las medidas. O sea, no trabajamos de oficio. Cuando nosotros nos notifican, automáticamente empezamos a tomar medidas, que fue como el caso de hace 2 semanas del nene de la terminal. Cuando nosotros nos notifican, actuamos automáticamente. O sea, a donde estaríamos fallando es no ir automáticamente cuando estamos notificados de algo. En el caso claramente, hoy con el diario de hoy, hay varios factores que han estado mal en relación a este caso puntual. Sí, hay una falta, por ejemplo, cuando ustedes intervinieron, ¿detectaron algo de todo esto? ¿Hubo un informe que recomendaba que esos chicos no tenían que estar con esos padres? No había informe y no nos han pedido informe, digamos, de intervención a nosotros en relación a esos niños. Cada vez que hemos tenido intervención tenía que ver con una cuestión de donde la progenitora era víctima de ciertas situaciones de violencia. No tenía que ver con una parte de negligencia por parte de ella hacia las niñas. Siempre se escucha, la ley prevé y tiene como el interés superior del niño. Sí. Eso no se ha desprendido nada. Los años anteriores, donde nosotros lo hemos intervenido en nuestras medidas, no se desprendió nada. Es más, habían referentes afectivos en relación a las niñas que no era la progenitora, que tenía que ver con la red ampliada de las familias. Claramente se ha ido cambiando la dinámica. Pero vivían ahí. Esas personas vivían en esa misma casa. Sí, en ese momento vivían en esa misma casa. Te pregunto porque también ayer, y de hecho hay colegas que fueron a hacer la cobertura de la nota y nos decían que las condiciones de habitabilidad de esa casa eran más que precarias, que eran condiciones absolutamente... Y eso no era motivo como para decir, bueno, estos chicos no tienen que estar acá. Claro, eso es lo que te decía recién, no me quiero meter con el tecnicismo de la medida, pero las medidas tienen una temporalidad, no es eterno la intervención nuestra. Si no sé, si el derecho vulnerado ya está resarcido por lo que nos notifican y hacemos un seguimiento y no hay más nada para intervenir, no intervenimos eternamente a la familia. Lo que pasa es que cuesta entender, Jessica, que hayan intervenido y no hayan detectado esto.
Claro, solamente nosotros hemos intervenido cuando nos han notificado que tenía que ver los adultos realizando denuncias. En este caso, ella como adulta realizando denuncias por una cuestión de violencia hacia ella. Bien. Que habían sido testigos sus hijas. Bien. ¿Sí? Pero ella y como eso no víctima, alcanzaba, está bien, y eso no alcanzaba como para que las nenas no tuvieran que seguir viviendo ahí. No, le pusieron una restricción es al que tipo. no, se tenían prohibición de acercamiento de quien realizaba, de donde había la violencia de género. Las chicas tenían prohibición de acercamiento a su progenitor y la siguen teniendo, ¿sí? O sea, en ese momento se tomaron todas las medidas pertinentes por ese hecho que se estaba denunciando. Bien. Una pregunta más. ¿Qué pasa con la relación entre el ETI y la escuela? Entiendo que las nenas no iban a la misma escuela, pero para verlo un poquito más ampliado, ¿qué debe hacer la escuela o qué obligación tiene respecto de ustedes, por ejemplo? ¿Una directora, una maestra puede ir al ETI y decir, che, acá esta gente nos está faltando hace varios días, no sabemos dónde están estas nenas o cosas por el estilo? ¿Cómo es esa relación? Sí. Nosotros trabajamos de manera interdisciplinaria. Hoy pertenecemos al mismo ministerio y cuando no pertenecemos al mismo ministerio se trabaja de la misma manera. Hay un protocolo de actuación y hay un procedimiento que tiene que ver que frente a la ausencia y la asistencia se realiza un informe, hay un equipo trabajando detrás de eso y nos notifican a nosotros para, a través de informes, para saber si hay que tomar una medida en relación a algún niño o niña de algún establecimiento educativo. Hay un protocolo de actuación, hay una manera de trabajar y hay una regla con la que se trabaja. Bien. ¿Y entonces? Digo, porque el informe que tenemos nosotros es que las 5 chicas, las 5 nenas, faltaban regularmente a la escuela. Digo, con ese informe, ¿qué se hace? Con el informe de que no se ha presentado. Sí. Sí, claramente hay irregularidades. Hay irregularidades, eso no cabe duda y es lo que venimos hablando hace varios días. Que claramente hay cuestiones que no se han realizado, es real. ¿Pero quién no las realizó? Mirá, las chicas están en el establecimiento educativo y había irregularidades con su asistencia. Nos tendrían que haber notificado. ¿Y eso no les llegó a ustedes? No nos ha llegado. Bien. O sea que la escuela debería haber, docentes, directivos y demás, deberían haber las escuelas nos tienen que notificar. Ese es el mensaje claro. Nosotros trabajamos de una manera interdisciplinaria, todo el sistema de protección. La manera de avisarnos que si algún niño falta a un establecimiento educativo es a través de un informe hacia nosotros. Esa es la manera de trabajar. Claro, lo que pasa es que ahí la DGE también tiene un sistema, creo que le llaman no me acuerdo, ¿PODES? ¿Puede ser que le llamen? ¿O PODES? El PODES, el sistema que hablaba del ausentismo escolar. Claro, sí. Y ellos tienen intervenciones, no existe más. Que tiene que ver con las trayectorias, no es que no exista más, tiene una reformulación y se trabaja el ausentismo escolar. Sí. Bien, lo último, ¿qué pasa con la gente común, los vecinos? Un vecino, esto es para ilustrar a la gente, si yo o cualquiera que está escuchando la radio ve que están maltratando a un niño en la vía pública o sabe que un niño recibe maltrato en una casa, ¿tiene la obligación de denunciarlo o no? Sí, la ley está estipulada de esta manera, por mal nombrar la ley Lucio, Mendoza Viera, un decreto, a través de un decreto de la ley nacional. Como sociedad tenemos la obligación de denunciar cuando algún niño o niña adolescente se encuentra en riesgo, ¿sí? Pero después no puede ser acusado de encubrimie por no denunciar. No, para nada, porque existe la línea 102, que es la línea anónima de los niños, donde uno puede denunciarlo, y el 911 también. No es necesario aportar los datos de quien está llamando, pero sí aportar los datos donde está ocurriendo un hecho donde puede haber un niño en riesgo. O sea, como sociedad es necesario involucrarnos. Más allá de que en este caso en particular no hay que hablar de la sociedad si tiene responsabilidades o no, porque claramente sabemos cuáles son las responsabilidades en relación a estas niñas. Pero sí, como sociedad, creo que el mensaje claro que tenemos que dar, tenemos que involucrarnos. Con los niños sobre todo, pero nos tenemos que involucrar como sociedad frente de que vemos que hay algún hecho que alguien está atravesando y que se le están vulnerando los derechos o está en riesgo. Pero ¿cuál es el límite? ¿Sabés la cantidad de veces que por ahí vemos en la calle a una mujer arrastrando a una niña para que cruce la calle, dándole un bife o maltratándola o zamarreándola? ¿Podés intervenir ahí? ¿Tenés derecho a intervenir? Sí tenemos derecho a intervenir. Sí, el Estado es subsidiario y sí tenemos derecho a intervenir. ¿Sabes por qué tenemos derecho a intervenir? Porque después de la familia, el Estado tiene que garantizar derechos. Entonces, si nosotros observamos y sabemos que algo pasa en la calle con un niño, en algún momento lo vamos a poder identificar.
La última, ¿cómo están de personal como para poder asistir al, imagino, a la cantidad de informes que les llegan, de pedidos de intervención que les llegan? Porque nos escriben algunos docentes diciendo, bueno, la verdad es que nosotros hacemos informes, la falta o la inasistencia de los chicos es brutal y muchas veces imagino que eso genera un informe. ¿Ustedes cómo están de personal como para poder asistir a todo esto? Porque una demanda deben tener. Siempre las situaciones, claro, pero siempre las situaciones, la población escolar siempre es mucho más que los personales que estamos trabajando como equipos interdisciplinarios. Sí. La sociedad es mucho más grande que las situaciones que tenemos dentro del Estado. Hoy contamos con casi 10.000 situaciones activas de legajo, de seguimiento, de toma de medida. Tratamos de dar respuesta a toda claramente tenemos como intervalo de lo que es más grave a lo menos grave, claro. ¿sí? Por ahí cuando se habla solamente de ausentismo escolar, hay otras partes del Estado que trabaja con eso. Nosotros nos dedicamos solo a tomar medidas frente a algún derecho del Estado. De acuerdo. Bueno, Jessica, muchas gracias. Que tenga buen día. Que tengan buen día. Muchísimas gracias Jessica por la comunicación. Benítez, que es la directora de Protección de Derechos de la provincia. Depende del Ministerio de Educación. ¿Cómo